Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un gusto grande saludarles. Bienvenidos a este podcast de La Puerta. Una temporada maravillosa durante esta semana. Hemos llamado Guerreando detrás de la puerta, donde vamos a hablar de algunos secreticos bien interesantes y poder darle un poquito más de claridad a la espada y sobre todo a la guerra espiritual. Bienvenido. Y tomando un buen cafecito amoroso, bien. Las buenas conversaciones se acompañan de buen Eso café. es cafecito colombiano. Eso es café colombiano con tetera tía. No, tremendo. La tetera Buenísimo. latina, ¿saben? Tiene que poner el cafecito ahí para que le sepa sabroso. Buenísimo. Estamos entonces trayendo esta semana este tema para trabajarlo un poco más a fondo Sí. y poder dialogar aquí de manera tranquila con toda la gente que se hace tantas preguntas frente al tema de la guerra espiritual. Sobre todo porque yo creo que es un tema que ha sido tocado de diferentes lados, pero desde el lado que me parece más peligroso es cuando se toca desde la experiencia. Entonces una cantidad de gente habla de la guerra espiritual según lo que ha vivido en la guerra espiritual. ¿Y por qué para mí es peligroso? Porque creo que tú no puedes armar una doctrina desde una experiencia. Sí. Entonces, si a ti te salió un demonio verde con cachos y ojos de hielo, entonces no puede ser que a todo el mundo le va a salir así. Es tu experiencia. Y no quiero poner en duda la experiencia espiritual de nadie. Pero también es bueno decir que no podemos apoyarnos para decir cómo funciona la guerra espiritual porque alguien tuvo una experiencia espiritual. Sí, como un testimonio, como cuando te Sí, vas llevar claro. por el testimonio de otro y terminas haciéndolo tu verdad. Ajá. Entonces, como al pastor Mao le pasó de esta manera, a mí me tiene que pasar igual. Sí, correcto. ¿Es cierto? Y terminamos caminando fuera de lo bíblico, ¿verdad? Yo creo que si de algún lugar habla sobre guerra espiritual y sobre las bases, es la Biblia. O sea, si tú escuchas a alguien hablando de este tema y no te trae un contexto bíblico, pues no te estoy diciendo que lo pongas en duda, pero tampoco le des toda credibilidad al tema, ¿no? Porque si no hay Biblia detrás del asunto, porque realmente hablamos de guerra espiritual desde la Biblia. Sí. Ponemos el tema porque viene de ahí. No viene de que alguien tuvo una experiencia en el monte Himalaya y vino a hablarnos aquí de lo que pasa en el mundo espiritual. No, el tema sale de la Biblia. Aunque no encuentres las palabras guerra espiritual como tal en la Biblia, porque no las vas a encontrar por más que la busques, pero si encuentras digamos, un conflicto espiritual. Así es. Si encuentras una pelea espiritual, encuentras dos mundos encontrándose, el físico y el espiritual. Sí. Además que también si uno va a la Biblia, ¿sabe? Últimamente he escuchado mucha gente que habla de lo espiritual, lo espiritual, lo espiritual. Pero lo espiritual es tan amplio que tú puedes terminar pensando que Dios es lo espiritual. Y no solo Dios es lo espiritual. Hay mucha gente que cree en lo espiritual y no cree en Dios. Sí, correcto. Entonces, cuando en este podcast que vamos a hablar de guerra espiritual, no vamos a hablar de la guerra espiritual desde la manera del hombre, No. desde las maneras del hombre, inventado por el hombre, sino más, ¿qué dice la Biblia con respecto a la guerra espiritual desde la óptica de Dios? Sí, correcto. O sea, desde la manera de Dios, cómo Dios nos enseña, porque la Biblia no solamente es un manual de cómo vivir una buena vida. Para mí la Biblia es la manera de cómo nosotros batallamos nuestras guerras en este mundo. Y lo hablamos un poquito, cómo el mundo espiritual afecta de manera negativa y de manera positiva al mundo físico. Y todo lo que son las guerras espirituales también afectan al mundo físico. Sí, correcto. Hay una influencia de aquí para allá y de allá para acá. Lo que tú hagas en el mundo físico va a tener un efecto al mundo espiritual. Y el mundo espiritual va a tener una influencia sobre el mundo físico. Eso es clarísimo. Por ejemplo, en Job capítulo 1, como para poner unas bases bíblicas ahí que puedes tener, de Job capítulo 1 del verso 5 al 8, muestra la prueba de Job y dice que llegaron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor y con ellos llegó también Satanás. Ahí sale el personaje, porque toda guerra tiene un enemigo. Y en este caso es Satanás. Y dice, y el Señor les hizo una pregunta, ¿de dónde vienen? Y entonces dijo Satanás, vengo de rondar la tierra. O sea, lugar físico, lugar espiritual. Aquí están los dos lugares clarísimos, ¿no? Y le dice Dios, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Entonces, no hay en la tierra, de nuevo, ¿qué está diciendo Dios? Estoy en un plano distinto y estoy mirando hacia la tierra y allá en la tierra no hay nadie como él. Es intachable, me honra y vive apartado del mal. Así que desde aquí, desde el libro de Job, que a propósito podría ser el siguiente libro después de Génesis, ¿no? Cronológicamente Job no está ubicado en la Biblia como normalmente está. Si lo ubicas cronológicamente, Job es un libro de patriarcas desde el tiempo de Abraham. Entonces quiere decir que Job nos está dando una luz desde Génesis de cómo funciona el mundo espiritual, ¿no?
No solamente tenemos esa cita, tenemos otra cita también importante. Primera Reyes 22. Primera Reyes 22, 17 en adelante, unos otros versos ahí. Yo sugiero leer todo el capítulo para que lo entienda un poco mejor. Pero estos versos nos dan una luz. Escuchen esto. Ante esto Micaías concedió. Vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, escucha esto, esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. Verso 18. El rey de Israel dijo a Josafat, no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres. Verso 19. Micaías prosiguió. Por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono, con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién se lucirá acá para que ataque a Ramot de Galaad y vaya a morir allí? Una sugerencia, perdón, Uno sugería ok, una cosa. uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo lo seduciré. ¿Por qué medios? Preguntó el Señor. Y aquel espíritu, ojo aquí porque aquí hay una interacción Claro, espiritual y física. claro. Y aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó, veíaslo así, que tendrás éxito Increíble. al hacer. Este es el profeta que tiene una visión. Exactamente. El rey Josafat están como a punto de ir a la guerra. Ellos están buscando respuesta. Y Micaías, el profeta, cuenta la visión que tuvo. Y la visión es como si le corrieran el telón y le mostraran lo que está pasando más allá. Y es increíble ver cómo a Micaías le deja ver una conversación de Dios con los ángeles y con los espíritus del mal. Y la conversación es quién va. Aparece el espíritu de mentira. Quiere decir que aún en la tierra, ni siquiera los espíritus del mal se mueven a menos de que Dios los deje. O sea, sigue Dios siendo el Señor de todo, Exactamente. ¿verdad? Sí, como dando el permiso a ellos Claro. de moverse. Como que a veces uno cree que Dios tiene el control solo de la vida de uno. Oh, Dios tiene el control de mi vida. Pero la Biblia, amigos, es mucho más que solo la vida de nosotros. Y la palabra nos está mostrando que Dios no solo tiene el control de nuestras pequeñas vidas. Porque déjenme decirle una cosa. Nuestra vida al lado del mundo espiritual es una pizquita de nada. Y Dios no solo tiene el control de esa pizquita en nuestras vidas, Dios tiene el control de todo el mundo espiritual. El ángel que quiera moverse debe pedir permiso, el demonio que quiera moverse debe pedir permiso. Ahora hay otro escenario en Lucas 4, y también lo encuentras en Mateo 4, y es el momento donde Jesús va al desierto después de ir al Jordán, Ajá. donde también la referencia importante cuando Jesús lo bautizan y hay una voz del cielo. Sí. El Padre está hablando, ahí están los dos mundos interactuando. El mundo espiritual donde está Dios y el mundo físico donde estamos nosotros interactúan. Luego en Lucas 4 Jesús le lleva al desierto y ahí tiene un encuentro el último día de los 40 días con el diablo. Diablo, el enemigo. El enemigo en una guerra que tiene una batalla contra el ser humano y ahí Satanás desde el mundo espiritual se encuentra con Jesús que está en el mundo. Y que además esa escena empieza con Dios llevando a Jesús al aspecto espiritual. Algo correcto. ¿Ah? Quiere decir entonces que Satanás no es simplemente un imaginario, un enemigo imaginario. No, no, no. Cuando la Biblia te habla de él, te habla de un personaje contra el cual vas a batallar. Y ahorita hablamos cuántas cosas más tendremos que batallar. Pero por ahora estamos como mostrando desde la Biblia la cosmovisión de por qué la guerra espiritual existe, cómo se nota desde la Biblia muy claramente que hay una batalla espiritual. El diablo parece a batallar con Jesús. Y ahí llega en el capítulo 4 y termina diciendo que Jesús utiliza una espada y la espada que Jesús utiliza siempre diciendo escrito está. La espada de verdad. Esta espada de verdad. Las puedes cortar la cabeza con eso. No, pues ya. Y la afilamos bien hasta un tomate para hacerle una carnecita bien rica. Entonces Jesús lo que hace cuando se encuentra con Satanás es escrito está. Y es básicamente lo que estamos diciendo en estos días. La palabra de Dios, cuando tú la proclamas y oras con ella, estás desenfundando la espada. Me gusta eso. En estos días decíamos que no es posible que tú seas un hijo de Dios y da bueno que lo sepas y lo creas, pero que ignores que tienes una espada en tu mano para hacer guerra. Jesús desenfunda la espada y nos enseña cómo enfrentar al enemigo en medio de tentaciones, pruebas y dificultades. Siempre que lo vayas a enfrentar vas a tener que decir, escrito está. Por eso te exige un conocimiento. Porque tú no puedes decir, escrito está, ayúdate que yo te ayudaré. O sea, serio.
Sí. No, y además que hay gente que, por ejemplo, cree que solamente la Biblia tiene Salmo 91. Sí, sí. Yo hablaba con un señor y decía, es que neta tiene más. Solo sabía el bendito Claro. Salmo 91. Acostumbrado en su cultura a que la Biblia esté abierta en ese salmo. Ese es el Salmo, entonces no hay más. No, por favor, hay un sinnúmero de palabras que se convierten en la espada del Espíritu que podemos utilizar. Sí. Otra cita importante, ¿qué vas a decir? Si no, yo mencionarte esta última cita. Sí, ok, dale. Hechos capítulo 19. Ajá. Un poquito de café está. Las Casios están muy buenas. Hechos 19, verso 11 en adelante dice, y hacía Dios milagros extraordinarios. Perdóname que esta ahorita está muy chiquita para mí. Ya me di cuenta y los años están Y cañitos. hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Verso 12, de tal manera que aún, ojo a esta escena tan escalofriante, violenta, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ok, ya empezamos a hablar de espíritus. Pero hay un 13, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar en el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco, y yo sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Verso 16, la pregunta tu si va a decir. Te volvió hablando en la cara y ¿quién se cree? ¿Usted quién cree que soy? Verso 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Poder estonar ropa. Exactamente. O sea, ahí hubo un contacto entre el mundo físico y el mundo espiritual directo. Impresionante. Por gente que pensó que el mundo espiritual era un juego, que quizá no era real, que eso que estaban haciendo allá era magia. Ah, sí, correcto. Seguramente lo vieron y dijo, entonces vamos a, ¿cuál es el conjuro? El ¿Qué conjuro, sería? sí. ¿Cuál es la manera? Este representa a la gente que cree que Dios es un mago, ¿no? Y que la guerra espiritual era un conjuro. Y que le dirá, exacto, pues si yo digo este par de palabras, como allá dicen en el nombre de Jesús, pelo de gato y pata de rana, esto va a pasar. Y fíjense cómo el mundo espiritual no está jugando. No está bueno. Se levantaron estos demonios y tocaron a estos dos personajes, los desnudaron. Es impresionante cómo los espíritus dicen, sabemos quién es Pablo. Uy. O sea, eso quiere decir que en el mundo espiritual te conoces. Sí, claro. Sabes lo que haces tú a la luz y en privado. La guerra espiritual te da eso. Exacto. O sea, en el mundo espiritual es en el único lugar donde no puedes engañar. En el mundo físico tú puedes aparentar cualquier cosa. Sí. En este mundo tú puedes engañar al que sea de que tú eres el súper espiritual y el más santo, pero la verdad la gente no sabe cómo vives tú en la intimidad de tu casa y qué pasa cuando cierras la puerta. En el mundo espiritual no. En el mundo espiritual te conocen exactamente como eres. ¿Qué pasa en tu casa cuando no te ven tus líderes, tus pastores, la gente con la que estás? Yeah. Esto es lo más importante de la guerra espiritual, es que no estás peleando contra una marioneta. No estás haciendo un jueguito ahí para ver si subes un nivel. No, estás enfrentándote a alguien que sabe exactamente lo que tú haces en tu intimidad. Sí. Estos hombres que están aquí no tienen autoridad en el mundo espiritual. Los espíritus dicen, conocemos a Jesús y conocemos a Pablo, pero mío, no tenemos ni idea. Y se mandaron por encima. No, y lo puedes reprender en el nombre de Jesús de malas, amigos, no le funcionó. La sangre de Cristo tiene poder. Te reprendo en el nombre de Jesús. No funciona. No funciona. Si no te conocen en el mundo espiritual, y no es que no sepan quién eres, Exacto. saben quién eres, pero no tienen autoridad. Además que fíjate que ellos primero mencionan a Jesús, ¿no? Ni siquiera es por la autoridad. No, muy claro. Dicen, yo sé quién es Jesús, a ese le hacemos caso. Y sabemos quién es Pablo. Lógico, porque Pablo todo lo hacía en nombre de Jesús. Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Exactamente. Ahora hay una pregunta interesante, que me gustaría que arrancáramos esta primera pregunta. Vamos a tener algunas preguntas interesantes. La primera pregunta es si la guerra espiritual es real. Como diríamos coloquialmente en el barrio, ¿con qué se come eso? ¿Con qué se come eso? O sea, si es real la guerra espiritual o es algo imaginario, son ideas mías. Oye, imagínate que cuando yo conocí al Señor, yo me comencé a reunir con un grupo de gente que oraba muchísimo. Y esta gente hacía guerra espiritual. Y entonces, o por lo menos parecía, que os ponían colchones así contra las paredes. Y estos líderes comenzaban, que te mando una granada, Satanás, de tal. Y pum, se pegaban contra el colchón. Y yo decía, no, esto es un juego. Es un juego. Esta gente está paranoica aquí creyendo que hay un diablo, que granadas, que misiles, que no sé qué. Y entonces salían sudando de ese cuarto pegándole al diablo. Y yo en mi mente decía, así será la guerra espiritual.
Este será la guerra espiritual de un amigo un enemigo que me tengo que imaginar y le tiro granadas, bazucas, bombas. O sea, en serio. ¿Qué es la guerra espiritual? Realmente es una batalla imaginaria donde yo puedo imaginarme que saco el cuchillo y que se lo clavo a Satanás y no sé qué. Y a veces uno escucha unas oraciones de algo que uno dice, ¿esta gente dónde está? O sea, como es en Colombia, ¿en qué paquito se metieron? ¿En qué caricatura están? Cuando la Biblia no habla de eso de esa manera. Sí habla de la guerra espiritual como algo real, pero no donde tú vas a lanzar granadas y bazooka y esto, misiles y todo el Además que ojo, porque también he escuchado gente que ora sobre la armadura espiritual de la que habla Pablo, ¿no? Sí, O ok. que ustedes tienen la espada, pónganse el yelmo, y yo he escuchado gente que en sus oraciones, eso fue hace bastantes años atrás, en sus oraciones decían, yo tengo una espada, y se la imaginaba, ojo, Ujú. porque no la podemos ver lógicamente. O cómprese una para que la saque. No, yo vi un video de un pastor que alza la espada, y oye, te pega espíritu, una espada ahí peleando contra el diablo en mero servicio. Pero ¿a qué voy con esto? A que se imaginaba la armadura, se la imaginaba. Yo me imagino que tengo puesto una armadura y con esto, y ahí mismo empezaban a lanzar sus puños y cosas. Y creo que la Biblia es mucho más que esto, creo que es mucho más que imaginarnos, ¿no? ¿Qué puede decir la Biblia de esto, pa? Efesios capítulo 6 tendremos que ir allí. El apóstol Pablo, de hecho, yo pienso que trajo lo de la armadura porque en su momento era lo que él veía, ¿no? Ujú. El Señor no le podía hablar de otro tipo Claro. de ataque de guerrero porque no, él no veía soldados como nosotros en Latinoamérica. Polvo. Exacto, entonces lo lleva allí. Pero qué interesante que antes de cualquier cosa, el versículo 10 dice, fortalezcanse en el gran poder del Señor. O sea, que comienza hablando de un poder que no es nuestro. Comienza hablando de una estrategia que no es nuestra, ¿sí? Que el poder es de Él. Habla de una armadura, pónganse la armadura de Dios, o sea que no es mi armadura tampoco, Ya. es la armadura de Él, que Él te la permite, que Él te la entrega para que tú puedas pelear en su nombre, para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Entonces yo le he dicho en estos días, Gao, y lo he repetido constantemente, una batalla tiene ciertos elementos, como por ejemplo, tiene un guerrero, tiene un arma, tiene un enemigo, tiene un motivo, tiene un lugar de preparación, también tiene un campo de batalla. Y aquí lo que estamos viendo es a Dios como el principal de la escena, una armadura para ti y para mí, que luego veremos lo que significa. Está hablando de unas artimañas del diablo o un plan del diablo. Y de repente el 12 dice, porque nuestra lucha, otras versiones dicen nuestra batalla. O sea que esta batalla no es del que quiere batallar, es del creyente. Cuando dice nuestra, se refiere a todos nosotros. Todo el que cree en Cristo está en una batalla, quiera o no. Mientras, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse la armadura para que cuando llegue el día malo puedan resistir. O sea que aquí Efesios 6 te está hablando de una escena donde vas a tener que levantar tus ojos y desprenderte un poco de este mundo físico para entender que no estás peleando contra gente de carne y hueso. Te están hablando de una estrategia del diablo espiritual donde hay poderes, espíritus, gobernadores de las tinieblas, bueno, etcétera. Toda una estrategia y todo un rango en el mundo espiritual contra el que tú y yo peleamos. O sea que efectivamente la guerra espiritual es real según Efesios 6. Antes de hablarte de la armadura te habla de lo contra lo que te vas a enfrentar. Sí. O sea, te vas a enfrentar con una organización estratégica, con un plan, te vas a enfrentar con espíritus de maldad. Necesitas conocer a Dios para poder entrar en este escenario. O sea, lo peor que podría pasar es que tú te metieras a la guerra espiritual sin conocer al Dios que está por encima de todo esto. Y que así han hecho muchos, ¿no? Sí, claro. Se meten de manera más peligrosa, claro. Son engañados por mentira del enemigo. Cuando el enemigo siembra una mentira en tu mente y te hace creer que él tiene métodos para acercarte a Dios y al mundo espiritual, te hace creer que esa mentira es tu verdad, entonces comienzas a caminar sobre eso. Así funciona, ¿no? Creemos mentiras o verdades y caminamos sobre eso. Entonces hay una mentira del enemigo que dice, hay una manera de entrar a la guerra espiritual sin la palabra de Dios. Y ahí ves a la cantidad de cantidad de personas, tanto brujos como hechiceros, como todos los que practican esta cantidad de cosas espirituales, como gente que ni siquiera son brujos o hechiceros, pero se dejan llevar, ¿no? Sí. Van donde la que le lee las cartas, van donde la que le amarran no sé qué, esconda esto en su casa, que es... Una vez escuché esto cuando me iba a casar, alguien dijo, porque estábamos en temporada de lluvia, ¿no? Entonces decían, ¿por qué no cogen un tenedor y un cuchillo y los cruzan y los ponen en las esquinas del lugar donde se van a casar para que la lluvia no llegue y se los diga?
Exacto, entonces una cantidad que es absurdo porque terminas pensando que lo espiritual es como tú crees que es. Wow. Y el enemigo pervierte la manera de Dios. Mm. Nos aleja de Dios para no entender, para no conocer realmente. Pero la palabra está respondiendo directamente a esto. ¿Es real la guerra espiritual? Claro que es real. Sí, de hecho creo que el punto principal del enemigo, lo acabas de decir, es bueno que la gente lo sepa, es desvirtuar la verdad de Dios. Sí. Ahí gana. Si el enemigo logra desvirtuar la verdad Está. de Dios, ganó. Desde Génesis lo está haciendo, con Eva, de ahí para adelante, es lo que está haciendo es engañado. Ahora escucha esto. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 2 al 5, dice, les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Ahora dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Claro, si estás solamente en el criterio humano, te vas a tener que seguir peleando a tu manera. Y luego dice, las armas con las que luchamos, guerra espiritual, no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortaleza. Aunque yo tenga esta espada aquí física, solamente es para que uno pueda entenderles a lo que se refiere, pero realmente tu pelea no tiene nada que ver con eso. Si ustedes llegan a la casa del pastor Malón encerrado con la espada, Dándole machete al mañón. Entonces dice, las armas con las que luchamos no son de este mundo. Si no son de este mundo, de tus cargas. ¿Dónde están? Desde la Biblia. La Biblia te habla de todas las armas, con las nos vamos a hablar ahora. Pero esas armas tienen poder para hacer dos cosas, para defenderte y para entrar en la ofensiva. Aquí es ofensivo, porque aquí es derriba fortaleza, destruye argumentos y además lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto está bajo. En pocas palabras, la guerra espiritual es totalmente real. y nos afecta. Exactamente. Bien. Ahora viene una segunda pregunta. Con esta podemos, Y bueno, vamos a cerrar ahí la segunda. con esta podemos terminar este Sí. primer episodio y Perfecto. quedan anclados al segundo para que sepan las otras 2 o 3 preguntas que tenemos. La segunda pregunta es, ¿estamos en guerra todo el tiempo? ¿Nos sugestionamos, nos asustamos? ¿Eso siempre está ahí? ¿O cómo deberíamos percibir esto de la guerra espiritual? Yo creo que a ver, cuando ya crees en el Señor y comienzas a tener relación con el mundo espiritual, Sí. aunque no todo el mundo no todo el tiempo vas a tener ataques Sí, de Satanás como una batalla, pero sí vas a ser tentado, Ok. sí vas a ser influenciado. El enemigo sí te va a lanzar dardos de fuego cada vez que pueda, el tipo no va a perder el tiempo. O sea, hay una batalla constante y no es para andar sugestionado como tú dices ahora y lleno de miedo que el diablo me está pegando. No. No, es que simplemente entiendas que estás en medio de un conflicto espiritual donde el enemigo quiere lanzar pensamientos, donde el enemigo quiere poner tentaciones, donde van a haber trampas en el camino, donde el enemigo va a poner obstáculos y no es que tengas que estar tú sugestionado echando la culpa al diablo a todo, pero el diablo está ahí. Sí. Entonces no lo puedes ignorar. Tampoco invertirte, pero definitivamente está ahí. Y creo que esta es una de las debilidades más grandes, ¿sabes? Porque nuestros sentidos, es que el tema aquí es, Gabo, que nosotros somos revulnerables. Tú puedes ser el pastor más ungido de todos los ungidos y la pastora más guerrera de todas las guerreras, pero seguís teniendo ojos, nariz, oído, boca y tacto. Y por ahí el enemigo, esa es la parte más vulnerable nuestra. Por allá a la derecha. Claro, o sea, todo nuestro ser está caído. Y nuestro cerebro puede terminar viendo, oyendo y sintiendo cosas que no existen y que ni siquiera el diablo las está poniendo. Por eso en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3, el apóstol Pablo dijo, temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, oigan esto, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. O sea que Satanás sigue actuando igual. Él te va a engañar porque él se va a disfrazar de ángel de luz para que veas algo que no es real, escuches algo que no es real, sientas algo que no es real y te enfrentes contra la pared. Y en ese momento comienzas a perder, te va a distraer. Una de las maneras en cómo logramos o nos mantenemos ahí como firmes en la batalla sin tener que estar todo el tiempo gritando, sugestionados, pensando que el maníaco va detrás de nosotros, porque Satanás no es un actor, Satanás no es un modelo, Satanás es un guerrero. Así es. Y estamos claros que él, aun cuando descansa, está batallando contra nosotros. La manera en cómo a veces no percibimos físicamente el mundo espiritual todo el tiempo, para mí es más una Sugestión. sugestión, o sea, de que se movió la mata, de que vi la sombra, de que me levanté a las 3 de la mañana y es la hora del diablo y no sé qué. Ok, pero ahora, ojo, porque la guerra espiritual no es solamente cuando percibimos espíritus físicamente hablando. Cuando te guardas en santidad,
cuando no caes en la tentación, cuando tienes un corazón íntegro, cuando peleas contra la tentación, te viste tentado y no caíste, sacaste la palabra, peleaste, tuviste ganas de hacerlo y no lo hiciste, no caíste, fuiste fiel, ahí estás en una batalla espiritual. Claro. Entonces, para mí, sí estamos constantemente en una guerra espiritual, pero no podemos vivir sugestionados con esto, porque hay diferentes maneras de manifestar esta batalla espiritual. Hay momentos donde Satanás se deja sentir más, se deja ver más, hay momentos donde Dios se deja sentir más y ve más. Hay momentos donde no vas a sentir nada, y eso no quiere decir que no estemos en guerra espiritual, efectivamente, porque todo el tiempo Satanás está en contra de nosotros, y me encanta que la Biblia dice que la iglesia, en pocas palabras yo lo veo como un tanque de guerra. Sí. O sea, la iglesia no es una casita que resiste ataques. La iglesia es un tanque de guerra que fue diseñado para ir a la guerra. Exacto. Entonces, que el momento Meterse y disparar. hay que meterse y disparar. Hay momentos donde estamos más tranquilos, sí, pero no vamos a ser guerreros. Lucas capítulo 4, en la última parte de la tentación, en el versículo 12 y 13, Jesús le responde a Satanás, dicho, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y oigan cómo termina diciendo, cuando el diablo hubo acabado toda tentación. O sea que la tentación tiene un principio y tiene un final. El ataque tiene un principio y tiene un final. Las trampas tienen un principio y tienen un final. Dice, se apartó de él por un tiempo. Ya. O sea, cuando estamos frente a las tentaciones son del diablo, por supuesto, amigos. Dios no tienta a nadie. La tentación es de Satanás, donde quiera que te metas. Ahora, el asunto aquí es que Jesús lo enfrentó y el diablo huyó, ¿cómo va a huir de ti? Y el objetivo de esta temporada es ayudarte a que te prepares, a que tengas el deseo constante de crecer, de aprender a manejar tus armas espirituales para que enfrentes la batalla y puedas salir victorioso de ella, porque finalmente, pelees o no, hay una batalla en tu contra. Entonces aquí no es la opción si quiero pelear, aquí el tema es pelear la buena batalla. Pablo dijo, pelee la que no siento, que no quiero, amigo, le toca. Y también estás en batalla contra tus propios deseos. Sí, Y no solamente el diablo. no, eso vamos en el próximo podcast, porque es que ahí tenemos 3 enemigos bárbaros encima. Y si quieres escuchar un poquito de estos 3 enemigos y saber cómo ganar la batalla con estos 3 enemigos, te invitamos a ver el próximo episodio de este podcast que comenzó hoy, que me encanta que sea el comienzo de este camino de podcast. Vamos a tener diferentes temáticas con Pastor Mau y conmigo, quizás en algún momento tendremos algunos otros invitados, pero te invito a que sigas conectado a todos los episodios que van a salir de hoy en adelante. Por ahora, guerreando detrás de la pared, porque ese es el campo de entrenamiento y donde vas a aprender. Un gusto para nosotros estar con ustedes en este tiempo y espero que nos veamos en el siguiente episodio. Chao.